En la boda de mi hijo, la novia me pidió que me quedara en casa. Tú arruinas todo a donde vas, me dijo. Obedecí en silencio. 3 días después, recibió un documento de la empresa donde trabajaba. ¿La firma en la parte superior? La mía. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Ofelia Rodríguez, tengo 65 años, y después de 40 años construyendo mi carrera como vicepresidenta ejecutiva de una empresa de consultoría corporativa, pensé que había visto todo tipo de traición. Me equivoqué. La peor puñalada no vino de un competidor o un socio desleal. Vino de mi propia familia. Mamá, necesitamos hablar. La voz de Salvador sonaba tensa cuando me llamó esa tarde de miércoles. Había estado esperando esa llamada durante semanas. Su boda estaba programada para el sábado y aún no había recibido los detalles finales sobre mi papel en la ceremonia. Por supuesto, mijo. ¿Quieres que vaya a tu departamento o prefieres venir aquí? Mejor ven tú. Mía quiere hablar contigo también. Algo en su tono me puso nerviosa, pero aparté esa sensación. Salvador había estado distante desde que se comprometió con Mía hace 8 meses. Pensé que era normal, los nervios de la boda, la presión de organizar todo. Nunca imaginé lo que realmente estaba pasando. Llegué a su departamento a las 7 de la tarde. Era un lugar bonito en Polanco que yo había ayudado a amueblar cuando se mudó ahí hace 2 años. Mía abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ofelia, qué bueno que viniste. Su voz tenía esa dulzura artificial que había aprendido a reconocer pero que siempre fingía no notar. Pasa, por favor. Salvador estaba sentado en el sillón de la sala, jugando nerviosamente con su teléfono. No se levantó a saludarme como siempre hacía. Ese fue el primer indicio de que algo estaba terriblemente mal. Siéntate, mamá. Su voz sonaba extraña, como si estuviera leyendo un guión. Me senté en la silla frente a ellos, notando cómo Mía inmediatamente se posicionó al lado de Salvador, su mano descansando posesivamente en su hombro. Bueno, ¿de qué querían hablar?, pregunté, manteniendo mi voz tranquila aunque mi corazón ya empezaba a acelerarse. Mía fue quien habló primero. Ofelia, hemos estado pensando mucho sobre la boda, y creemos que sería mejor si tú no vinieras. Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Por un momento, pensé que había escuchado mal. Disculpa. Es que, bueno. Mía se aclaró la garganta, actuando como si esto le doliera tanto como a mí. Tú siempre tienes una manera de, ¿cómo decirlo?, de acaparar la atención. Y este es nuestro día especial. Miré a Salvador, esperando que dijera algo, que me defendiera, que me explicara que esto era una broma de mal gusto. Pero él solo miraba al suelo. Salvador, ¿tú también piensas esto? Mi voz se quebró ligeramente. Él finalmente levantó la vista. Mamá, es que... Mía tiene razón. Tú siempre terminas haciendo todo sobre ti. El año pasado en mi cumpleaños, te la pasaste hablando de tu trabajo toda la noche. Esa acusación me dolió más de lo que podía expresar. Había trabajado 60 horas esa semana para poder liberarme y estar en su cumpleaños. Cuando alguien me preguntó sobre mi trabajo, respondí educadamente. Aparentemente, eso se había convertido en acaparar la atención. Además, continuó Mía, con esa voz melosa que ahora reconocía como veneno puro, una mujer de tu edad nada más va a incomodar a todos. Los invitados son jóvenes profesionales, y tú, bueno, tú no encajas con el ambiente que queremos crear. Sentí como si me hubieran abofeteado. Una mujer de mi edad. Como si mis 65 años fueran una enfermedad contagiosa. Como si 4 décadas construyendo una carrera exitosa no valieran nada. Pero soy tu madre, susurré, mirando directamente a Salvador. Y siempre vas a ser mi madre, dijo él, pero su voz sonaba hueca. Pero esto es lo mejor para todos. Puedes estar ahí en espíritu. En espíritu. Repetí las palabras, sintiendo como cada sílaba me cortaba por dentro. Mía se inclinó hacia adelante, fingiendo compasión. ¿Entiendes, verdad, Ofelia? Es que tú estropearías todo por donde pasas. No es personal, es solo que, bueno, ya sabes cómo eres. ¿Cómo era yo?
Una mujer que había trabajado 18 horas al día para darle a su hijo una educación universitaria. Una mujer que había pagado su carro, su departamento de soltero, sus vacaciones a Europa. Una mujer que había sacrificado relaciones personales y oportunidades de matrimonio para asegurarme de que él tuviera todo lo que yo nunca tuve. Pero aparentemente, yo era alguien que estropeaba todo por donde pasaba. Me quedé sentada ahí durante lo que se sintió como una eternidad, procesando lo que acababa de pasar. Mi único hijo, el niño que había cargado en mis brazos durante noches de fiebre, que había apoyado en cada decisión de su vida, me estaba prohibiendo estar en el día más importante de su vida. Está bien, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma con lo tranquila que sonaba mi voz. Si eso es lo que quieren, lo respetaré. Mia sonrió, claramente satisfecha con lo fácil que había sido. Sabía que lo entenderías. Eres muy madura para estas cosas. Salvador parecía aliviado, como si hubiera estado esperando una pelea que nunca llegó. Gracias, mamá. Esto significa mucho para nosotros. Me levanté lentamente, tomé mi bolsa y me dirigí hacia la puerta. Que tengan una boda hermosa, dije sin voltear a verlos. Una vez en mi coche, me permití llorar. Lloré por el niño que solía correr hacia mí cuando llegaba del trabajo. Lloré por todas las noches que me había desvelado ayudándolo con proyectos escolares. Lloré por la mujer que había puesto su carrera en segundo lugar durante años para asegurarme de que él tuviera una madre presente. Pero más que nada, lloré porque acababa de darme cuenta de que el hijo que había criado ya no existía. En su lugar había un extraño que permitía que su prometida me tratara como basura. Cuando llegué a mi departamento, me serví una copa de vino y me senté en mi terraza, viendo las luces de la ciudad. Pensé en todos los sacrificios que había hecho, todas las veces que había elegido ser madre antes que mujer. Y ahora, a los 65 años, estaba completamente sola. El sábado por la mañana, mientras ellos se casaban en una ceremonia de la que había sido excluida, yo me quedé en casa, viendo Netflix y fingiendo que no me importaba. Pero cada vez que alguien publicaba fotos en redes sociales, sentía como si me clavaran un cuchillo en el pecho. En una de las fotos, Mia llevaba el collar de perlas que yo le había regalado cuando se comprometieron. En otra, Salvador sonreía radiante, aparentemente sin una pizca de tristeza por mi ausencia. Fue en ese momento que tomé una decisión. No iba a quedarme sentada lamentándome por el resto de mi vida. Si ellos pensaban que una mujer de mi edad no tenía nada que ofrecer, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. 2 semanas después de la boda, Salvador finalmente me llamó. Su voz sonaba diferente, más distante, como si estuviera leyendo de un manual de protocolo familiar. Hola, mamá. ¿Cómo has estado? Bien, mijo. ¿Qué tal la luna de miel en Cancún? Le había pagado esas vacaciones como regalo de bodas, aunque aparentemente no merecía ni un agradecimiento. Muy bien, muy relajante. Pausa incómoda. Oye, Mia y yo queremos platicar contigo sobre algunas cosas. ¿Puedes venir el domingo? Otra junta. Otro guión ensayado. Pero fui, porque todavía tenía esa esperanza tonta de que tal vez me extrañaran, de que tal vez se hubieran dado cuenta de su error. Esta vez, cuando llegué a su departamento, noté cambios inmediatos. La foto familiar que siempre había estado en la mesa de centro había desaparecido. Los libros que yo le había regalado a Salvador cuando estudiaba su maestría ya no estaban en el librero. Era como si estuvieran borrando sistemáticamente cualquier rastro de mi existencia. Siéntate, Ofelia, dijo Mia, ya ni siquiera fingiendo cortesía básica. Necesitamos establecer algunas reglas. ¿Reglas? Miré a Salvador, quien evitaba mi mirada mientras fingía revisar algo en su laptop. ¿Qué tipo de reglas?, pregunté, aunque ya presentía que no me iba a gustar la respuesta. Mia sacó su teléfono y comenzó a leer de una nota. Primero, las visitas. No puedes venir cuando se te ocurra. Necesitas llamar con al menos 3 días de anticipación para ver si tenemos tiempo libre. 3 días de anticipación. Para ver a mi propio hijo. Segundo, nada de llamadas después de las 8 de la noche o antes de las 10 de la mañana. Salvador necesita tiempo para descansar después del trabajo. Salvador había trabajado en mi empresa durante 2 años después de graduarse. En esa época, me llamaba a cualquier hora para contarme sobre su día, sus proyectos, sus ideas.
Ahora necesitaba horarios establecidos para hablar con su madre. Tercero, no más regalos caros o espontáneos. Queremos que Salvador aprenda a ser independiente financieramente. Esto me hizo reír, aunque no había nada gracioso en la situación. ¿Independiente? ¿Quién crees que pagó su carro? ¿Su departamento? ¿Su luna de miel? Salvador finalmente habló. Mamá, eso es exactamente el problema. Mía me ha ayudado a ver que he dependido demasiado de ti. Es hora de que madure. Mía le sonrió con aprobación, como una maestra orgullosa de su estudiante estrella. Es importante que Salvador desarrolle su propia identidad, sin influencias externas que lo mantengan como un niño. Influencias externas. Eso era yo ahora. Una influencia externa en la vida del hijo que había criado sola desde que tenía 3 años. ¿Y qué pasa con las cenas familiares? Con los cumpleaños, pregunté, sintiendo como mi mundo se hacía cada vez más pequeño. Por el momento, vamos a tomar un descanso de esas tradiciones, dijo Mía con esa sonrisa falsa que ya conocía muy bien. Salvador necesita establecer nuevas tradiciones con su familia nuclear. Su familia nuclear. Como si yo fuera familia extendida, una prima lejana que visitaba de vez en cuando. Salvador, ¿esto es realmente lo que tú quieres?, le pregunté directamente. Él suspiró, como si mi pregunta fuera una carga innecesaria. Mamá, Mía solo quiere lo mejor para mí. Para nosotros. Tú siempre has sido muy intensa. Muy involucrada. Es hora de que aprenda a vivir mi propia vida. Intensa. Involucrada. Como si amar a tu hijo fuera un defecto de personalidad. Me levanté para irme, pero Mía no había terminado. Ah, y otra cosa. Ya no queremos que le digas a la gente que pagaste por cosas de Salvador. Es importante que mantenga su dignidad profesional. ¿Su dignidad profesional? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Sí, bueno, ya sabes cómo es la gente. Si saben que su mamá lo mantiene, van a pensar que no puede valerse por sí mismo. El sarcasmo en su voz era inconfundible. Me di cuenta de que esto no era solo sobre establecer límites. Era sobre humillarme, sobre demostrarme mi lugar en esta nueva jerarquía familiar. Durante las siguientes semanas, traté de seguir sus reglas. Llamaba con 3 días de anticipación, solo para que me dijeran que estaban ocupados. Respetaba los horarios, solo para que mis llamadas fueran a buzón de voz y no fueran devueltas hasta días después, si es que lo hacían. Cuando finalmente lograba hablar con Salvador, nuestras conversaciones se sentían forzadas, superficiales. Ya no me contaba sobre su trabajo, sus planes, sus preocupaciones. Todo era, estamos bien, y todo va perfecto con Mía. Un martes por la tarde, decidí pasar por su oficina durante mi hora de almuerzo. Salvador trabajaba en una empresa de marketing digital a unas cuadras de mi oficina. Solíamos almorzar juntos al menos una vez al mes. Su asistente me reconoció inmediatamente. Señora Rodríguez. Qué gusto verla. Salvador no me dijo que vendría hoy. Es una sorpresa, dije, sonriendo. ¿Está disponible? Déjeme checar. Marcó su extensión. Salvador, ¿tu mamá está aquí? Ah, ¿en serio? Ok, le digo. Colgó con una expresión incómoda. Dice que está en una junta muy importante y que no puede salir. Que tal vez la próxima semana. Vi a través de la pared de cristal de su oficina. Salvador estaba solo, comiendo un sándwich mientras revisaba su teléfono. No había ninguna junta. Está bien, le dije a la asistente, manteniendo mi compostura. Dile que pasé a saludarlo. Caminé de regreso a mi oficina sintiendo cada uno de mis 65 años. Mi propio hijo me había rechazado deliberadamente, y lo peor era que ya ni siquiera se molestaba en inventar una excusa convincente. Esa noche, mientras revisaba correos en mi estudio, recordé algo que Mía había dicho durante nuestra última junta, que era importante que Salvador mantuviera su dignidad profesional. Fue entonces cuando una idea comenzó a formar en mi mente. Mía parecía muy preocupada por las apariencias profesionales, por cómo los demás percibían a su esposo. Me preguntaba si sabía realmente con quién estaba jugando. Abrí mi laptop y comencé a hacer algunas llamadas.
Como vicepresidenta ejecutiva de una de las consultorías más respetadas de México, tenía contactos en prácticamente todas las industrias. Contactos que respetaban mi opinión profesional. Si Mía quería jugar el juego de las percepciones profesionales, yo le iba a enseñar cómo se jugaba en las grandes ligas. Pero primero, necesitaba información. Y después de 40 años en el mundo corporativo, sabía exactamente cómo conseguirla. La verdad sobre Mía llegó de la manera más inesperada. Estaba en una cena de networking el jueves por la noche, uno de esos eventos corporativos donde los ejecutivos intercambiamos tarjetas y fingimos que nos interesa más la conversación que los negocios. Como vicepresidenta ejecutiva, estos eventos eran parte rutinaria de mi trabajo. Ofelia, ¿no es cierto que tu nuera trabaja en marketing digital?, me preguntó Patricia Mendoza, directora de recursos humanos de una empresa de tecnología. Sí, ¿por qué lo preguntas? Es que acabo de recibir su currículum para una posición gerencial en mi empresa. Menciona que tiene conexiones familiares sólidas en el sector de consultoría ejecutiva, y que su suegra es una figura respetada en círculos corporativos de alto nivel. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Perdón? Patricia sacó su teléfono y me mostró el email. Ahí estaba, negro sobre blanco. Mía había usado mi nombre y posición profesional como referencia personal, sugiriendo que yo la respaldaba para el puesto. Pero lo que más me molestó fue la manera en que había descrito nuestra relación, como si fuéramos íntimas confidentes que colaboraban regularmente en asuntos profesionales. No sabía que estaban tan cercanas, continuó Patricia. En su carta de presentación, menciona que ha aprendido estrategias de liderazgo ejecutivo directamente de ti durante cenas familiares semanales. Cenas familiares semanales. Yo que no había visto a Salvador en 3 semanas. Patricia, ¿puedo pedirte un favor? ¿Podrías enviarme una copia de ese currículum? Me gustaría revisarlo. Por supuesto. ¿Hay algún problema? Digamos que me gustaría asegurarme de que toda la información sea precisa. Esa noche, cuando llegué a casa, tenía el currículum de Mía esperándome en mi bandeja de entrada. Lo que leí me dejó sin palabras. No solo había mentido sobre nuestra relación, sino que había exagerado dramáticamente su experiencia laboral y sus logros académicos. Según su currículum, había sido gerente senior de cuentas en su trabajo anterior, cuando yo sabía que era asistente administrativo. Afirmaba tener un MBA de una universidad prestigiosa, cuando Salvador me había contado que solo tenía una licenciatura en comunicación de una escuela técnica. Pero lo más grave era que había listado proyectos específicos que, después de algunas llamadas discretas, descubrí que habían sido realizados por otras personas. Decidí investigar más. Al día siguiente, contacté a Claudia Herrera, una colega que trabajaba en la empresa anterior de Mía. Mía Vargas. ¿La chica que se casó con el hijo de Ofelia Rodríguez? Claudia sonó sorprendida. ¿Qué quieres saber de ella? Solo curiosidad profesional. ¿Cómo era como empleada? Hubo una pausa larga. Ofelia, ¿estás segura de que quieres saber esto? Completamente segura. Mía fue despedida. No renunció como probablemente te dijo. La despedimos por crear un ambiente de trabajo tóxico y por tratar de sabotear a sus compañeras para conseguir ascensos. Mi corazón se aceleró. ¿Puedes darme más detalles? Solía inventar historias sobre otras empleadas, especialmente sobre las que tenían mejor rendimiento que ella. Decía que llegaban tarde, que no cumplían con deadlines, que hablaban mal de los jefes. Tardamos meses en darnos cuenta de que ella era la fuente de todos esos rumores. ¿Y por qué tardaron tanto en despedirla? Porque era muy hábil manipulando la situación. Siempre se las arreglaba para quedar como la víctima. Cuando finalmente una de las chicas que había sido acosada tuvo el valor de denunciar lo que pasaba, descubrimos todo el patrón. Colgué el teléfono sintiéndome enferma. No era solo que Mía fuera mentirosa o ambiciosa. Era que su patrón de comportamiento era sistemático y cruel. Y ahora estaba usando las mismas tácticas conmigo y con Salvador. Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en años, usar mi influencia profesional para algo personal. Contacté a 3 empresas donde sabía que Mía había aplicado para trabajos, todas dirigidas por ejecutivos que respetaban mi opinión profesional. Roberto, soy Ofelia Rodríguez.
tengo entendido que una tal Mía Vargas aplicó para una posición en tu empresa. Sí, de hecho estamos considerándola para gerente de marketing. Su currículum es impresionante, y menciona que ustedes tienen una relación profesional cercana. Roberto, ¿podríamos almorzar mañana? Hay algunas cosas que necesito contarte sobre esa candidata. Hice llamadas similares a los otros dos directores. Para el viernes, tenía almuerzos programados con los tres. Pero antes de esos almuerzos, algo inesperado sucedió. Salvador apareció en mi oficina el viernes por la mañana, sin anunciarse. Mamá, necesitamos hablar. Se veía tenso, nervioso. Era la primera vez que lo veía en persona desde la reunión de las reglas, hacía casi un mes. Por supuesto, mijo. Siéntate. Es sobre Mía. Está muy molesta porque dice que has estado hablando mal de ella con gente de tu trabajo. Ahí estaba. Mía ya se había dado cuenta de que alguien estaba haciendo preguntas sobre ella. ¿Y tú qué opinas, Salvador? ¿Crees que yo haría algo así? Él se revolvió incómodo en su silla. Es que, bueno. Mía dice que siempre has estado celosa de nuestra relación. Que nunca la has aceptado porque no quieres compartirme. Las palabras de Mía saliendo de la boca de mi hijo. Era como escuchar a un ventrílocuo. Salvador, ¿tú realmente crees que yo estoy celosa de tu esposa? No lo sé, mamá. Mía dice que es normal que las madres sean posesivas, pero que a veces hay que poner límites firmes. ¿Y qué límites están poniendo ahora? Él suspiró profundamente. Creemos que es mejor si no nos vemos por un tiempo. Solo hasta que puedas aceptar que Mía es parte de mi vida ahora. Me quedé callada por un momento, procesando lo que acababa de decir. Mi propio hijo me estaba dando un ultimátum, aceptar ser tratada como basura por su esposa o perder el contacto con él completamente. ¿Esto es lo que tú quieres, Salvador? ¿O es lo que Mía quiere? Es lo que los dos queremos, dijo, pero no pudo mantener el contacto visual. Está bien, dije finalmente. Si eso es lo que necesitas para ser feliz, lo respetaré. Salvador parecía sorprendido por mi respuesta. Probablemente esperaba que suplicara, que prometiera comportarme mejor, que me disculpara por pecados que no había cometido. ¿En serio? En serio. Pero Salvador, antes de que te vayas, quiero que sepas algo. Durante 40 años he construido mi reputación profesional basada en la honestidad y la integridad. Nunca he destruido la carrera de nadie por motivos personales. Me levanté y caminé hacia la ventana. Pero también quiero que sepas que protejo esa reputación ferozmente. Y si alguien trata de usarla para beneficio personal sin mi consentimiento, especialmente usando información falsa, eso ya no es un asunto personal. Es un asunto profesional. Salvador frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Pregúntale a tu esposa. Estoy segura de que ella sabe exactamente de qué hablo. Después de que Salvador se fuera, me senté en mi escritorio y abrí mi agenda. Tenía 3 almuerzos programados para esa tarde y el lunes. 3 oportunidades para proteger mi reputación profesional de alguien que había decidido jugar conmigo. Si Mía pensaba que podía usar mi nombre para avanzar en su carrera mientras me aislaba de mi hijo, estaba a punto de aprender una lección muy costosa sobre las consecuencias de subestimar a una mujer que había llegado hasta donde estaba sin permitir que nadie la pisoteara. Y lo más importante, por primera vez en meses, me sentía en control de la situación. El lunes por la mañana llegué a mi oficina con una determinación que no había sentido en meses. Durante el fin de semana había hecho algo que normalmente no haría, usar mis conexiones profesionales para investigar a fondo el pasado laboral de Mía. Y lo que había descubierto era mucho peor de lo que había imaginado. Mi primera llamada fue a Elena Castillo, directora de recursos humanos de la empresa donde Mía había trabajado antes de casarse con Salvador. Elena y yo nos conocíamos desde hacía 15 años, habíamos colaborado en varios proyectos de consultoría. Elena, necesito preguntarte algo confidencial sobre una ex empleada tuya. Mía Vargas. Ay, Ofelia, ¿por qué me preguntas sobre ella? Esa chica fue una de las peores decisiones de contratación que he hecho en años. Cuéntame todo. Es importante. ¿Estás segura? Porque no es una historia bonita. Completamente segura. Elena suspiró antes de comenzar.
Mia llegó a nosotros con un currículum impresionante. Decía haber trabajado en 3 empresas prestigiosas, con excelentes referencias. El problema es que después descubrimos que había falsificado 2 de esas referencias. ¿Cómo se dieron cuenta? Por casualidad. Uno de nuestros clientes mencionó que había trabajado en una de las empresas que Mia tenía en su currículum. Cuando le preguntamos si la conocía, nos dijo que nunca había escuchado su nombre. Ahí comenzamos a investigar. Mi estómago se apretó. ¿Y qué más encontraron? Que había inventado completamente su experiencia en marketing estratégico. En realidad, había sido recepcionista en una de las empresas y asistente administrativa en otra. Pero lo peor no era la mentira sobre su experiencia. ¿Qué era lo peor? Su comportamiento con el resto del equipo. Mia tenía una habilidad terrible para manipular situaciones. Creaba conflictos entre compañeras, inventaba rumores, y siempre se las arreglaba para quedar como la víctima inocente. Elena pausó, como si estuviera recordando algo particularmente desagradable. Hubo un incidente con Ana, una de nuestras mejores empleadas. Mia comenzó a esparcir rumores de que Ana estaba teniendo una aventura con un cliente. Era completamente falso, pero logró que varios compañeros comenzaran a tratarla diferente. ¿Cómo se resolvió? Ana casi renuncia por el estrés. Fue cuando finalmente decidimos investigar qué estaba pasando realmente. Resulta que Mia había estado celosa porque Ana había recibido una promoción que ella quería. ¿Y por qué no reportaron esto cuando la despidieron? Lo hicimos. Está todo documentado en su expediente. Cualquier empresa que llame por referencias recibe un reporte detallado de por qué fue terminada su relación laboral. Colgué el teléfono sintiéndome enferma pero también validada. Todo lo que había intuido sobre Mia era cierto. No era solo una nuera difícil, era una persona fundamentalmente deshonesta que había perfeccionado el arte de la manipulación. Mi siguiente llamada fue a David Morales, un investigador privado que utilizábamos ocasionalmente en la empresa para verificar antecedentes de candidatos para posiciones ejecutivas. David, necesito que hagas una verificación completa de antecedentes laborales y académicos. Es urgente. Por supuesto, Ofelia. ¿De quién estamos hablando? Mia Vargas González. Te voy a enviar toda la información que tengo. ¿Qué tan profundo quieres que cabe? Todo lo que puedas encontrar. Empleos, educación, referencias, cualquier inconsistencia que encuentres. David trabajaba rápido. Para el miércoles, tenía un reporte de 20 páginas en mi escritorio. Lo que leí me hizo comprender que había subestimado gravemente la naturaleza calculadora de la mujer que había manipulado a mi hijo. Según el reporte, Mia había usado 5 nombres diferentes en aplicaciones de trabajo a lo largo de los últimos 8 años. Había falsificado no solo referencias laborales, sino también certificados académicos. El MBA que afirmaba tener de una universidad prestigiosa no existía. Ni siquiera había terminado su licenciatura, había abandonado los estudios en el último semestre. Pero lo más perturbador era el patrón que David había identificado. En cada trabajo, Mia había durado entre 8 meses y 2 años antes de ser despedida o invitada a renunciar, por problemas de comportamiento. Siempre relacionados con manipulación, creación de ambientes tóxicos o deshonestidad. El reporte también incluía algo que me heló la sangre, testimonios de 3 excompañeras de trabajo que David había logrado contactar. Todas describían el mismo comportamiento. Mia identificaba a la persona con más influencia en su entorno laboral, desarrollaba una relación cercana con esa persona, y luego usaba esa relación para sabotear a otros empleados. Una de las testimonios me pegó particularmente fuerte. Mia tenía una habilidad especial para identificar las inseguridades de las personas y usarlas en su contra. Con los jefes, se mostraba como la empleada perfecta, siempre dispuesta a trabajar horas extra, siempre de acuerdo con todo. Pero con los compañeros, especialmente las mujeres, era diferente. Comenzaba con comentarios sutiles, pequeñas críticas disfrazadas de preocupación. Me preocupa que María esté tan estresada últimamente. ¿Has notado cómo ha bajado la calidad de su trabajo? Cosas así. Gradualmente, lograba que todos comenzaran a dudar de las personas que ella consideraba amenazas. Leyendo esto, me di cuenta de que Mia había usado exactamente las mismas tácticas conmigo. Los comentarios sobre mi edad, sobre cómo acaparaba la atención, sobre cómo era demasiado intensa.
Todo había sido parte de una campaña calculada para aislarme de Salvador. Pero había algo más en el reporte que me llamó la atención. David había encontrado evidencia de que Mia había estado aplicando para trabajos usando mi nombre como referencia durante los últimos 6 meses, mucho antes de que yo tuviera conocimiento de esto. Según los registros, había usado mi posición profesional para conseguir entrevistas en al menos 8 empresas diferentes. En algunas había llegado hasta las etapas finales del proceso de selección antes de que alguien decidiera verificar sus referencias independientemente. Esa tarde, tomé una decisión que cambiaría todo. Redacté un documento oficial en papel membretado de mi empresa, detallando mi experiencia profesional con Mia Vargas y aclarando que nunca había dado mi consentimiento para ser usada como referencia personal o profesional. El documento era técnicamente veraz, no mentía sobre nada, simplemente aclaraba hechos. Pero sabía que cualquier director de recursos humanos que leyera ese documento entendería inmediatamente que Mia había estado operando de manera deshonesta. También preparé un segundo documento, mucho más detallado, que incluía toda la información que David había recopilado sobre el historial laboral de Mia. Este documento lo mantendría como respaldo, para usar solo si era absolutamente necesario. El jueves por la tarde, recibí una llamada inesperada de Salvador. «Mamá, ¿podemos hablar? Mia está muy alterada». «¿Qué pasó?» «Dice que alguien está saboteando sus aplicaciones de trabajo. Que cada vez que llega a las etapas finales de algún proceso, algo sale mal y no la contratan». Mantuve mi voz neutral. «¿Y por qué piensa que alguien la está saboteando?» «Porque dice que todo estaba yendo bien hasta que tuvimos problemas familiares». «Problemas familiares». Así es como él describía el hecho de que su esposa me había echado de su vida. «Salvador, ¿Mia te ha contado exactamente qué referencias está dando en sus aplicaciones de trabajo?» Hubo una pausa larga. «¿Por qué me preguntas eso?» «Solo curiosidad profesional. En mi experiencia, cuando alguien tiene problemas consistentes en procesos de selección, usualmente hay una razón específica. Ella dice que sus referencias son excelentes. Que el problema debe ser otra cosa». ¿Mencionó alguna vez haber usado mi nombre como referencia? Otra pausa, más larga esta vez. ¿Por qué habría de hacer eso? No lo sé, Salvador. Solo pregunto. Mamá, por favor dime que no estás interfiriendo con el trabajo de Mia. La acusación me dolió, pero también me dio la oportunidad perfecta para dejar las cosas claras. Salvador, te voy a decir algo una sola vez. Si alguien usa mi nombre profesional sin mi permiso, especialmente para propósitos que podrían dañar mi reputación, yo voy a protegerme. Eso no es interferir, eso es defender 40 años de carrera profesional. Pero Mia nunca haría algo así. Entonces no tiene nada de qué preocuparse, ¿verdad? Colgué el teléfono sabiendo que Salvador finalmente le haría las preguntas correctas a su esposa. Y cuando lo hiciera, Mia tendría que decidir si seguir mintiendo o confesar que había estado usando mi reputación para avanzar en su carrera. De cualquier manera, el juego había cambiado completamente. Ya no era la madre rechazada suplicando por atención. Ahora era una ejecutiva protegiendo sus intereses profesionales. Y Mia estaba a punto de descubrir que había elegido al oponente equivocado. El viernes por la mañana, 3 días después de que Salvador me preguntara sobre las referencias de Mia, todo explotó. Estaba revisando correos en mi oficina cuando mi asistente me informó que tenía una llamada urgente. «Ofelia, soy Patricia Mendoza. Necesito preguntarte algo sobre Mia Vargas». Patricia era la directora de recursos humanos que me había mostrado el currículum de Mia en la cena de networking semanas atrás. «Dime, Patricia. Acabo de recibir un documento muy extraño. Es una carta firmada por ti como vicepresidenta ejecutiva, pero el contenido, bueno, es bastante devastador para la candidata». Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de documento? Es una aclaración de referencias profesionales no autorizadas. Básicamente, declara que Mia Vargas ha estado usando tu nombre y posición sin tu consentimiento, y que cualquier referencia que haya dado sugiriendo una relación profesional cercana contigo es falsa. Pausa. Yo no había enviado ese documento. Patricia, ¿puedes enviarme una copia de eso inmediatamente? Por supuesto. Pero Ofelia, ¿tú enviaste esto? Déjame revisarlo y te regreso la llamada.
Colgué el teléfono con las manos temblando. Alguien había falsificado mi firma y había enviado un documento oficial usando mi nombre. Mi primera reacción fue de pánico. ¿Quién había hecho esto? ¿Cómo habían conseguido acceso a papel membretado de mi empresa? Entonces llegó el correo de Patricia. Cuando abrí el archivo adjunto, me quedé sin respiración. El documento era real. Pero no lo había enviado yo. Era una versión mucho más elaborada del documento que yo había preparado pero nunca había enviado. Incluía detalles específicos sobre el uso no autorizado de mi nombre por parte de Mía, mencionaba inconsistencias graves en información proporcionada por la candidata, y concluía con una recomendación formal de que cualquier empresa considerara verificar independientemente todas las referencias y calificaciones presentadas. Al final del documento, había una línea que me heló la sangre. Dadas las circunstancias descritas anteriormente, no puedo recomendar a la señorita Vargas para ninguna posición que requiera integridad profesional. La firma era perfecta. Era mi firma, pero yo definitivamente no había firmado ese documento. Mi teléfono sonó inmediatamente. Era Salvador, y sonaba furioso. Mamá. ¿Qué diablos hiciste? Salvador, ¿de qué estás hablando? Mía acaba de recibir una llamada de la empresa donde estaba aplicando para gerente de marketing. Le dijeron que habían recibido un documento tuyo destruyendo completamente su reputación profesional. Salvador, yo no envié ningún documento. No me mientas. Tiene tu firma. Está en papel oficial de tu empresa. Te estoy diciendo la verdad. Yo no envié ese documento. Hubo una pausa larga. ¿Estás diciendo que alguien más lo envió? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Pero, ¿quién haría algo así? Antes de que pudiera responder, escuché la voz de Mía en el fondo, gritando algo sobre destruir su carrera y demandas legales. Salvador se disculpó y colgó rápidamente. Me quedé sentada en mi oficina, tratando de procesar lo que había pasado. Alguien había tomado mi documento preliminar, lo había elaborado mucho más, y lo había enviado a empresas donde Mía estaba aplicando. Pero, ¿quién tenía acceso a mis documentos privados? ¿Quién conocía los detalles específicos de la situación con Mía? Entonces mi asistente tocó la puerta. Ofelia, hay alguien aquí que dice ser tu nuera. Parece muy alterada. Mía había venido a confrontarme directamente. Hazla pasar. Mía entró a mi oficina como un huracán. Su cara estaba roja de furia, su cabello despeinado, y sus ojos brillaban con una ira que nunca había visto antes. «Tú hiciste esto», gritó, arrojando una copia impresa del documento sobre mi escritorio. «Destruiste mi carrera por venganza». «Mía, siéntate. Necesitamos hablar calmadamente». «No me voy a sentar». «Explícame por qué enviaste este documento lleno de mentiras sobre mí». Miré el documento nuevamente. Era idéntico al que Patricia me había enviado. Mía, este documento contiene tu nombre completo, tu número de cédula profesional, y detalles específicos sobre tu historial laboral. ¿Cómo crees que yo conseguí esa información? Ella vaciló por un momento. No lo sé, pero tú lo enviaste. ¿Sabes cuántas empresas recibieron este documento? ¿Qué? Pregunto cuántas empresas lo recibieron porque yo no lo envié. Así que alguien más tuvo que enviarlo. Alguien que conocía tu información personal, tus aplicaciones de trabajo, y los detalles de tu situación profesional. Mía se quedó callada, procesando lo que había dicho. Además, continué, este documento menciona específicamente que has estado usando mi nombre sin autorización durante los últimos 6 meses. ¿Es eso cierto? Yo nunca. Mía, tengo copias de 8 currículums diferentes donde usaste mi nombre como referencia profesional. ¿Quieres que los revisemos juntas? Su cara se puso pálida. No sabía que eso estaba mal. ¿No sabías que usar el nombre de alguien sin su permiso estaba mal? Pensé que, como eres mi suegra. Soy tu suegra, no tu mentora profesional. Nunca trabajamos juntas, nunca tuvimos una relación de mentoría, y definitivamente nunca te di permiso de usar mi reputación para conseguir trabajo. Mía se sentó finalmente, su furia reemplazada por algo que parecía miedo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó en voz baja. Eso depende de ti.
Puedes continuar culpándome por algo que no hice, o puedes empezar a ser honesta sobre lo que realmente ha estado pasando. No sé de qué hablas. Abrí mi cajón del escritorio y saqué el reporte de 20 páginas que David había preparado. ¿Quieres que hablemos sobre tu historial laboral real? ¿Sobre las 5 empresas donde fuiste despedida? ¿Sobre los nombres falsos que has usado? ¿Sobre el MBA que nunca obtuviste? Mia se quedó completamente inmóvil. ¿Cómo sabes todo eso? Porque cuando alguien usa mi nombre profesional, yo investigo. Es parte de proteger mi reputación. ¿Vas a contarle a Salvador? La pregunta me sorprendió. Durante meses, Mia había estado manipulando la situación para hacer que Salvador me viera como la villana. Ahora estaba admitiendo implícitamente que había estado mintiendo. Mia, ¿por qué no le cuentas tú misma? ¿Por qué no le explicas que has estado construyendo tu carrera profesional sobre mentiras? ¿Qué has estado usando mi nombre sin permiso durante meses? ¿Qué me has estado culpando por problemas que tú misma creaste? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no era tristeza lo que veía. Era pánico puro. Por favor, no le digas nada. Él no lo entendería. ¿El qué no entendería? Que su esposa es fundamentalmente deshonesta. Yo no soy deshonesta. Solo exageré algunas cosas para conseguir mejores oportunidades. Mia, falsificar referencias y mentir sobre educación no es exagerar. Es fraude. La palabra, fraude, la golpeó como una bofetada. Se levantó abruptamente de la silla. Esto no ha terminado, dijo, recuperando algo de su actitud desafiante anterior. Tienes razón, respondí calmadamente. No ha terminado. Porque ahora tengo que descubrir quién envió ese documento usando mi firma. Y cuando lo haga, esa persona va a tener que explicar por qué decidió involucrarse en esta situación. Después de que Mia se fuera, me quedé pensando en las implicaciones de lo que había pasado. Alguien había decidido actuar en mi nombre, alguien que tenía acceso a información muy específica y que conocía perfectamente la situación. Pero más importante, Mia había revelado su verdadera naturaleza durante nuestra confrontación. Ya no podía fingir ser la víctima inocente. Había admitido usar mi nombre sin permiso, había reconocido que había exagerado en sus aplicaciones, y había mostrado su desesperación por mantener sus mentiras ocultas de Salvador. El juego había cambiado completamente. Ya no era una disputa familiar sobre límites y respeto. Ahora era una cuestión de integridad profesional y honestidad fundamental. Y por primera vez en meses, sentía que tenía la ventaja. El misterio del documento se resolvió de la manera más inesperada. El lunes por la mañana, mi asistente me informó que tenía una llamada de Elena Castillo, la directora de Recursos Humanos que me había contado sobre el mal comportamiento de Mia en su empresa anterior. Ofelia, necesito confesarte algo. ¿Qué pasa, Elena? Yo envié ese documento. El que tenía tu firma. Me quedé sin palabras por unos segundos. ¿Tú? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque Patricia Mendoza me llamó el jueves pasado preguntando sobre Mia Vargas. Me dijo que había recibido su currículum y que mencionaba que tenía una relación profesional cercana contigo. Patricia quería confirmar si era cierto. Elena hizo una pausa antes de continuar. Cuando Patricia me describió la situación, me di cuenta de que Mia estaba usando las mismas tácticas que había usado aquí. Manipulación, mentiras, usar conexiones falsas para avanzar profesionalmente. Pero Elena, ¿cómo conseguiste mi firma? ¿Recuerdas el contrato de consultoría que firmamos el mes pasado? Escaneé tu firma de ese documento. Sé que estuvo mal, pero no podía permitir que Mia continuara destruyendo carreras y reputaciones como había hecho en mi empresa. Me recosté en mi silla, procesando lo que Elena acababa de confesar. Elena, lo que hiciste fue completamente incorrecto desde el punto de vista legal, lo sé. Pero Ofelia, todo lo que está en ese documento es verídico. Mia si usó tu nombre sin permiso, si mintió sobre su experiencia, si fue despedida de múltiples trabajos por comportamiento inapropiado. ¿Cómo sabías todos esos detalles específicos? Llamé a 3 de sus antiguos empleadores después de hablar con Patricia. Todos confirmaron el mismo patrón de comportamiento. Y cuando me dijeron que estaba usando tu nombre como referencia, decidí que alguien tenía que detenerla.
Elena suspiró profundamente. Ofelia, mujeres como Mía prosperan porque manipulan situaciones y nadie las confronta directamente. Pensé que después de 40 años construyendo tu reputación profesional, merecías que alguien la protegiera. Después de colgar con Elena, me quedé sentada en mi oficina durante largo rato. Sentimientos contradictorios luchaban en mi mente. Por un lado, Elena había violado normas éticas al falsificar mi firma. Por otro lado, había protegido mi reputación profesional de alguien que la estaba usando fraudulentamente. Esa tarde recibí una llamada de Salvador. Su voz sonaba diferente, más sobria, menos influenciada. Mamá, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo sobre algo importante. Por supuesto, mijo. ¿Quieres venir a mi departamento? Sí, gracias. Cuando Salvador llegó esa noche, inmediatamente noté que algo había cambiado. Se veía cansado, pero también más alerta, como si hubiera despertado de un sueño largo. Mamá, confronté a Mía sobre lo que me dijiste. Sobre usar tu nombre para aplicaciones de trabajo. ¿Y qué te dijo? Primero negó todo. Luego dijo que era normal porque eres su suegra. Después admitió que tal vez había, exagerado, la naturaleza de su relación contigo. Salvador se pasó las manos por el cabello. Pero cuando le pregunté sobre su educación y su experiencia laboral, todo se derrumbó. ¿Qué descubriste? Que prácticamente todo lo que me había contado sobre su pasado profesional era mentira. El MBA, los puestos gerenciales, las razones por las que había dejado trabajos anteriores. Todo. Salvador se levantó y comenzó a caminar por mi sala. ¿Sabes lo que más me molesta? No es solo que me haya mentido. Es que me convenció de que tú eras el problema. Me hizo creer que eras posesiva, manipuladora, que no podías aceptar que yo había crecido. Salvador. No, déjame terminar. Durante meses he estado tratándote como si fueras una carga en mi vida. Te excluí de mi boda, establecí reglas ridículas sobre cuándo podías llamarme, te hice sentir como si no fueras bienvenida en mi vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y todo el tiempo, tú eras la única persona en mi vida que nunca me había mentido. Me levanté y caminé hacia él. Mi hijo, Mía te manipuló. Eso no es tu culpa. Si es mi culpa, mamá. Porque elegí creerle a ella en lugar de confiar en la mujer que me crió, que me apoyó en todo, que nunca me falló. Nos abrazamos, y sentí como si recuperara a mi hijo después de meses de luto. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Ya hablé con un abogado sobre el divorcio. No puedo seguir casado con alguien que construye su vida sobre mentiras y que manipula a las personas que ama. Durante las siguientes semanas, observé cómo Salvador navegaba el difícil proceso de reconocer la extensión de la manipulación de Mía. No fue fácil para él aceptar que había sido tan completamente engañado. Mía, por su parte, alternó entre intentar reconciliarse con Salvador y amenazar con demandas legales contra mí. Cuando se dio cuenta de que Salvador había tomado una decisión firme, finalmente reveló su verdadera naturaleza completamente. Tú nunca fuiste lo suficientemente buena para él de todas maneras, me gritó durante una de sus últimas visitas al departamento. Una mujer vieja y sola que vivía a través de los logros de su hijo. Salvador, que estaba presente durante esta explosión, finalmente vio claramente el desprecio y la crueldad que Mía había estado ocultando detrás de su fachada de víctima. 6 meses después del documento que cambió todo, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. Salvador y yo reconstruimos nuestra relación, esta vez basada en comunicación abierta y respeto mutuo. Habíamos aprendido la importancia de cuestionar cuando alguien trata de interferir con vínculos familiares sanos. En cuanto a mi carrera profesional, el incidente con Mía me había enseñado la importancia de proteger activamente mi reputación. Implementé nuevos protocolos en mi empresa para verificar referencias y decidí usar mi experiencia para mentorear a jóvenes profesionales sobre la importancia de la integridad en el lugar de trabajo. Elena nunca enfrentó consecuencias legales por falsificar mi firma, principalmente porque decidí no perseguir el asunto. Aunque su método había sido incorrecto, su intención de proteger tanto mi reputación como la integridad del proceso de contratación empresarial había sido genuina. Mía eventualmente encontró trabajo en otra ciudad, donde presumiblemente continuó su patrón de comportamiento. Salvador completó su divorcio sin demasiada complicación, ya que habían estado casados menos de un año y no tenían bienes compartidos significativos.
Una tarde de domingo, mientras Salvador y yo cocinábamos juntos en mi cocina, él me preguntó algo que había estado pesándole. Mamá, ¿cómo supiste que Mía no era quien pretendía ser? Instinto, supongo. Después de 40 años en el mundo corporativo, desarrollas un sentido para las personas que no son auténticas. ¿Por qué no me dijiste nada directamente? Porque sabía que no me habrías creído. Tenías que descubrirlo por ti mismo. Salvador asintió, cortando vegetales para la ensalada. ¿Te arrepientes de algo de todo este proceso? Pensé cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de haber permitido que ella me hiciera sentir pequeña durante tanto tiempo. Me arrepiento de haber dudado de mi propia valía como madre. ¿Y de lo que pasó profesionalmente? No. Proteger mi reputación profesional no fue venganza, Salvador. Fue autodefensa. Mía eligió usar mi nombre y posición para beneficio personal. Yo simplemente me aseguré de que las consecuencias de esas decisiones fueran claras. Esa noche, después de que Salvador se fuera, me senté en mi terraza con una copa de vino, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Durante meses me había sentido como una víctima, permitiendo que los ataques de Mía erosionaran mi confianza en mí misma. Pero al final, no había necesitado venganza dramática o confrontaciones públicas. La verdad había sido suficiente. La integridad profesional había sido suficiente. Y la paciencia para permitir que mi hijo descubriera la realidad por sí mismo había sido suficiente. A los 65 años, había redescubierto algo que había perdido temporalmente, mi propio valor. No como madre, no como ejecutiva, sino como mujer que había construido una vida digna basada en honestidad, trabajo duro y principios sólidos. Y esa realización, más que cualquier victoria sobre Mía, era lo que realmente me había liberado. La venganza más poderosa no había sido destruir a mi enemiga, sino recordar quién era yo realmente. Y eso, nadie podía quitármelo jamás.